En primer lugar, es un placer organizar este tipo de actividades. Le damos la bienvenida a todos y todas. Desde el Centro de Estudiantes nos parece importante realizar este tipo de instancias para promover la formación crítica y consciente de futuros profesionales, consciente de la realidad que nos rodea, y tener la posibilidad de realizar este tipo de instancias de reflexión, especialmente vinculadas con los derechos humanos, y en este caso concreto con género, y en especial también contribuir, poder enriquecernos con perspectivas latinoamericanas, ya que en este caso nos acompañan no solamente académicas uruguayas, sino también una jueza argentina. Estamos muy contentas de estas invitadas que tenemos. Comentarles acerca de la estructura de la jornada. La idea es que, en primer lugar, las invitadas puedan exponer y al final abrir un intercambio de preguntas, así que les invitamos a dejar todas las preguntas que tengan, que las vayan dejando en el chat, como para poder mantener el ritmo de la actividad, y al final con una compañera nos vamos a encargar de transmitirlas. Desde el Centro de Estudiantes entendemos que es importante la perspectiva de género y que en la Facultad de Derecho es un debe que tenemos en nuestra formación, en el sentido de que si pensamos, por ejemplo, en la objetividad de los jueces, es necesaria la perspectiva de género, ya que tiene un impacto directo en la práctica sobre los derechos y la efectividad de los derechos de las mujeres y de aquellos grupos que no pertenecen al género masculino o que se salen de la estructura de género, por lo que entendemos que es importante para lograr la igualdad sustantiva. Y en este sentido celebramos que nuestra facultad haya tomado una resolución de que la perspectiva de género es transversal a todas las áreas del derecho. Sin embargo, entendemos que no es suficiente y que se debe continuar trabajando para que la formación en género tenga un lugar central, y en este sentido esperamos que la actividad sea de utilidad para nuestra formación y para la reflexión. Y bueno, estamos muy contentas de poder realizar estas actividades y los vamos a seguir invitando a actividades como estas. En especial, hoy el tema que nos convoca es valoración de la prueba con una perspectiva de género, y nos acompañan la doctora Leticia Lorenzo, jueza argentina, la doctora Lilian Elorriburu, jueza uruguaya, y la doctora Lucía Fernández, que es integrante del Foro Uruguayo de Derecho Probatorio y además docente de nuestra casa de estudios. En primer lugar, tiene la palabra la doctora Leticia Lorenzo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes para todos, para todas y para todes. Estoy muy agradecida de la invitación. Voy a poner a correr el cronómetro porque saben que los argentines somos muy charlatanes, entonces si no pongo el reloj me voy a pasar del tiempo. Para mí es un gusto estar hoy aquí con estas dos distinguidas colegas. Yo les voy a compartir ahí en el chat un PowerPoint que suelo usar de soporte en actividades más largas, porque por ahí después lo van a poder revisar y van a poder ver algunas cuestiones que voy a decir al pasar en esta charla. En principio, a mí me gustaría dejar dos o tres ideas. La primera es que en general cuando hablamos de valoración de la prueba y perspectiva de género, solemos tender a concentrarnos en las sentencias, ¿no? En lo que dicen o no dicen los jueces y juezas al finalizar un juicio. Y solemos tener grados altos de indignación cuando vemos una sentencia sin perspectiva de género. Sin embargo, en muchas de las ocasiones en las que esto ocurre, en que tenemos decisiones judiciales sin perspectiva de género, esto no obedece solamente a la posición de los tribunales, sino que también se vincula con cómo se litigan los casos, con cuánta perspectiva se miran los casos desde las acusaciones y desde las defensas. Y esto a la vez se vincula con con cómo se investigan los casos. Y en ese sentido es que cuando decimos valoración probatoria en el proceso judicial, yo creo que tenemos que
estar más claras y claros en que la valoración de la prueba es una actividad que, si bien tiene un momento formal que es el de la sentencia que resuelve y dice a esto lo veo de esta manera, es una actividad que vamos haciendo a lo largo de todo el proceso. Cuando un fiscal o una fiscala decide iniciar una investigación y descartar otra, que en los casos de delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, es bastante más interesante ver cuáles son los casos que no se investigan que ver qué es lo que pasa con los casos que sí se investigan, porque muchos de los estereotipos de género están en los casos que se descartan y no ingresan al sistema. Cuando un fiscal o una fiscala decide descartar un caso, ahí está realizando una actividad de valoración probatoria. Cuando se decide darle un curso distinto al del juicio a un caso, se pide un sobreseimiento, por ejemplo, también se está realizando una actividad de valoración probatoria. Y por supuesto, cuando llegamos al final del juicio y hay una resolución por parte de un tribunal, también hay una actividad de valoración probatoria. Pero la primera idea que me gustaría dejarles hoy es esta de que detrás de sentencias sin perspectiva de género, muchas veces vamos a encontrar litigios también ausentes de esa perspectiva. La segunda idea, que ya sí se vincula con el trabajo de los jueces y las juezas en un juicio y cuando tenemos que dar una sentencia, es, bueno, ¿cuáles son las obligaciones concretas que tenemos de hacer y de no hacer, por decirlo de alguna manera? Y aquí me parece que es importante tener presente que la perspectiva de género es una herramienta analítica. Esto es un instrumento que nosotros estamos obligados a utilizar, que cada vez se extiende, se expande y se trabaja más, afortunadamente, al interior de los poderes judiciales. Así hay muchos poderes judiciales que van desarrollando instructivos concretos sobre qué significa usar esta herramienta analítica, pero en ninguna medida es un requisito normativo que viene a suplir o a exigir cosas distintas de las que exigen, en el caso penal, que es donde yo trabajo, los tipos penales, por ejemplo. Y básicamente esta herramienta analítica, la obligación de partida que a mí me genera es sí asumir la desigualdad estructural que existe entre varones y mujeres y desde allí mirar los casos. Esto me obliga a mí como jueza, pero también obliga a las partes a la hora de proponer, producir y proponer valoraciones de su prueba. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ¿qué es lo que yo debo hacer en base a la perspectiva de género en mis resoluciones? Debo asumirla como un principio de valoración y en concreto, en las situaciones que se presentan, verificar si no hay o bien una relación desigualitaria acreditada y cuáles son los aspectos, o bien una propuesta que se basa en negar esa relación desigualitaria en el litigio. Entonces, es un principio de valoración. Es un principio de análisis, y aquí es donde a mí me parece más interesante lo que tiene que ver con la valoración de la prueba y lo que sucede en los juicios. Yo creo que el gran problema histórico que tenemos con relación a las mujeres en los juicios, mujeres víctimas, mujeres imputadas, mujeres incluso que se presentan a dar testimonio como prueba, es que construimos una serie de conclusiones basadas en estereotipos sin ninguna evidencia que nos permita sostener esas conclusiones. Por ejemplo, para poner los más típicos, lo denunció porque quiere vengarse. Esta afirmación, sin prueba de respaldo, vamos a decir, nunca ninguna persona hace una denuncia porque quiere vengarse, no podemos hacer esa afirmación. Pero tampoco podemos sostener lo contrario sin evidencia concreta que permita construir esa conclusión. Y allí es donde aparecen los problemas de valoración. Cuando decimos lo denunció porque quiere vengarse,
o declara en su contra porque le tiene bronca, o está despechada y por eso es que está llevando este proceso adelante, o la típica en delitos contra la integridad sexual, en realidad dijo que sí, pero después se arrepintió, y como que la verdad es que si pensamos esa afirmación con un poco de sensatez, ¿quién en este mundo haría mover toda la maquinaria judicial, con lo que implica para la persona que es víctima porque se arrepintió de una relación sexual consentida? Si analizamos esa conclusión con un mínimo de sensatez, nos damos cuenta que es insostenible. Y sin embargo, en los juicios aparece, por suerte, cada vez más esporádicamente, pero sigue apareciendo. Esta idea del arrepentimiento, la venganza, el despecho, la mentira, tiene que ver con los estereotipos sobre los que miramos a las mujeres y que aparecen sin ninguna información de respaldo, sin ninguna evidencia concreta que nos permita construir el camino a esa conclusión, sino que aparecen por la naturalización que tenemos sobre la mirada de las mujeres. Entonces, cuando decimos que es un principio de análisis de la prueba y de valoración, lo que decimos es, yo en general cuando trabajo en capacitaciones digo, ¿qué tenemos que hacer los jueces? Ser contraintuitivos y contraintuitivas. Esto es, cuando llego a una conclusión, preguntarme, ¿esta conclusión a la que estoy llegando es una conclusión que realmente se puede sacar con la evidencia que se produjo en un juicio? ¿No estoy metiendo entre la evidencia que se produjo y la conclusión a la que estoy llegando una serie de generalizaciones construidas sobre la base de estereotipos, de sesgos, de prejuicios? Porque los estereotipos en el litigio no están tanto en lo que se dice, están muchas veces más en lo que se interpreta. Entonces, las interpretaciones que yo hago siempre las tengo que pasar bajo la lupa de ¿realmente puedo sostener esta conclusión a partir de esta información? Y si empezamos a hacer ese ejercicio, yo lo propongo para los juicios porque es mi ámbito de trabajo, pero creo que si hiciéramos ese ejercicio en la vida diaria, nos daríamos cuenta que muchas veces afirmamos cosas que no tienen ningún sustento en lo empírico, que no tienen ningún sustento en la información que tenemos disponible. Entonces, de eso se trata para mí, brevemente, trabajar en la valoración probatoria con perspectiva de género. ¿De qué no se trata o qué no deben hacer jueces y juezas? Por un lado, no deben sumar requisitos que no existen en la ley, que es una forma concreta de sostener estereotipos. Esto, insisto, pongo el ejemplo de los delitos contra la integridad sexual porque es donde más claramente se ve esto. Los requisitos del consentimiento, que en general los tenemos en todos los países, en las leyes civiles, son sumamente claros. Pero cuando vamos a valorar la falta de consentimiento en un delito contra la integridad sexual, empezamos a exigir resistencias heroicas de parte de las víctimas, afirmaciones contundentes y que se puedan acreditar a través de otros elementos de que dijo, que no, una serie de cosas que también, si las analizamos desde los propios requisitos normativos, nos vamos a dar cuenta que son sobreexigencias, que son sumas de exigencias que hacemos que no están contenidas en ninguna norma. Entonces, nosotros como jueces no podemos hacer eso porque es una forma de valoración prejuiciosa. Y lo que no podemos hacer tampoco, que también es un tema que yo creo que llama a otras reflexiones, es suplir la actividad probatoria. Esto es, y aquí por lo menos sucede muchas veces, que nos encontramos en litigios sin pruebas, donde nos vienen a hacer unas argumentaciones normativas enormes, partiendo de CEDAW, bajando a Belém do Pará, llegando a las resoluciones del comité, citándonos la normativa, pero luego cuando queremos ver, bueno, ¿qué evidencia produjiste en concreto para sostener que estás en este marco normativo? Vemos que ahí hay una ausencia. Y la tentación de decir, bueno, pero acá yo esto lo podría construir o interpretar, a veces aparece, y sí me parece que ese es un límite
para los jueces. Solo podemos valorar la prueba que efectivamente se produce. No podemos llegar a conclusiones que la prueba no permite sostener, no podemos sumar requisitos que las normas no establecen y no podemos reemplazar la actividad de las partes. Y me está sonando el tiempo, así que hasta aquí llego y vuelvo a agradecer por la invitación. Muchas gracias, Leticia. Bueno, tiene la palabra la doctora Lilian. Bueno, buenas noches. Yo traje justamente algo para leer, pero previamente querría hacer una aclaración. Y es que nosotros en Uruguay tenemos la ley neutra, que es la 17.514. Tenemos otra ley que entró a regir el 19 de enero del 2018, que es una ley llamada de violencia basada en género, la 19.580, y a su vez tenemos un Código General del Proceso, un Código de Proceso Penal, que estableció en el 2017 un sistema acusatorio. Nosotros antes teníamos en materia penal un sistema inquisitivo y pasó a ser acusatorio, donde el fiscal es el que investiga y después el juez dicta la sentencia. Pero ocurre que la ley 19.580 establece un sistema inquisitivo puro y no se crean los juzgados. Hasta el día de hoy no existen los juzgados famosos de violencia basada en género, omnipotentes, omnipresentes y toda que tendrían la competencia en laboral, en materia de prevención, en materia de penal, es decir, tendrían una competencia global, general, un único juez con todo, en materia de divorcio, con todas las materias, dejando de lado que existe un sistema de procesal penal acusatorio. Entonces, como que no se entendería, y a través desde la perspectiva de otros países, no se entiende bien cómo es que se aplica una ley en donde se adoptan medidas preventivas y medidas cautelares para después no intervenir en la parte penal, porque como tenemos un sistema acusatorio, la parte penal interviene otro juez a través de las investigaciones de las fiscalías. Bueno, esa aclaración quería hacer. En fin, yo tengo además escrito en un libro en homenaje al doctor Pérez Manrique, tengo escrito sobre la aplicación de la ley 19.580, porque es derecho positivo vigente, la aplicación por parte de los jueces, porque el juez no puede dejar de aplicar la ley, ya que es derecho positivo vigente. Así que en ese libro está la explicación concreta de por qué nosotros estamos aplicando la ley. Nosotros no somos jueces de violencia basada en género. Nuestro nombre es, yo por ejemplo en este caso soy titular del juzgado, letrado, de familia, especializado en violencia doméstica y derechos vulnerados, violencia doméstica. En el interior del país, la Corte distribuyó las competencias a los jueces penales en materia de prevención de la ley 19.580, pero las medidas preventivas, las medidas cautelares, que ahora voy a explicar un poquitito cuándo se adoptan y por qué se adoptan, porque justamente son para evitar un mal mayor. Nosotros sabemos que Uruguay, igual que otros países, han ratificado todas las convenciones internacionales, por ejemplo, contra la discriminación, la Convención de la Discapacidad, la Convención de la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, y por lo tanto nuestro Estado se ha obligado a cumplir esas convenciones que ha ratificado, ¿verdad? Es decir, la normativa ratificada, el Estado tiene que cumplirla, si no, se puede ver responsabilizado en la esfera internacional. Entonces, surge la pregunta de cómo debe intervenir la justicia cuando juzga hechos en los cuales se encuentra comprometido el derecho a la igualdad y la no discriminación de las mujeres.
Entonces debemos darnos cuenta que no podemos decidir este tipo de cuestiones como si fuera un caso entre dos hombres, o como si fuera una resolución de un caso de una empresa. Entonces no podemos preguntar por qué la mujer no hizo la denuncia, por qué esperó tantos años, por qué esperó a estar internada prácticamente al borde de la muerte y no hizo la denuncia nunca. Bueno, debemos comprender eso y a su vez debemos juzgar con perspectiva de género. Yo estoy haciendo un trabajo ahora para Perú que me pidieron sobre acceso a la justicia y el juzgar con perspectiva de género, que tal vez en algún momento lo publique acá también en Uruguay. Si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta contar con legislaciones supranacionales y legislaciones nacionales de última generación, porque la ley de violencia de género, la 19.580, fue una ley dictada en cumplimiento de la normativa internacional. Ya no es una ley neutra como lo es la vigente también, ley 17.514, sino que es una ley con perspectiva de género, es una ley de género. Entonces tenemos que ver justamente que al aplicar esa ley, los magistrados, las magistradas, tenemos que tener perspectiva de género, tener en cuenta las recomendaciones, por ejemplo, la recomendación número 33 de la CEDAW, que estoy segura que al saber que tenían los que están presentes esta charla, ya deben haberse leído todas las convenciones internacionales a las cuales hace referencia incluso la ley 19.580, y a su vez tenemos que haber leído con toda seguridad la recomendación 33 de la CEDAW, que es muy importante. Entonces, esta ley, que es una ley de género, en su artículo 59 habla de la denuncia. Entonces, un juez que tiene conocimiento por cualquier medio, dice, se dé noticia al tribunal o a la fiscalía. La fiscalía tiene que investigar primero para poder hacer responsable a la persona que comete hechos de violencia. Entonces, los que adoptarán, es decir, es imperativo, adoptarán de inmediato las medidas de protección, son medidas de protección urgentes que estimen pertinentes de acuerdo a lo previsto por la ley, siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiera dado. El proceso de protección en el ámbito judicial se regirá por lo dispuesto por las disposiciones del Código General del Proceso. En realidad, yo lo que digo que es un proceso cautelar y un proceso cautelar inquisitivo, lo llamo yo, porque se adoptan medidas para prevenir la violación de los derechos que están siendo vulnerados, que incluso para prevenir la muerte de la mujer, de la persona, mujer, víctima de violencia, e incluso niños, niñas, adolescentes. Tenemos el artículo 61, que dice, una vez recibida la denuncia, el tribunal deberá, y dice el literal A, adoptar las medidas de protección urgentes para cuya determinación deberá considerar las características de los hechos que se denuncian y en particular su gravedad y periodicidad, así como los antecedentes que pudieran corresponder. Entonces deberá, ahí vimos que el tribunal deberá, seguimos hablando de un sistema inquisitivo puro. Artículo 64, medidas cautelares genéricas siempre que se acredite, y ahí vemos que hay que acreditar, que un derecho humano fundamental se vea vulnerado o amenazado, el tribunal debe disponer. Y vemos que en la audiencia debe disponer de oficio o a petición de parte o del Ministerio Público. Actualmente el Ministerio Público no interviene en las audiencias, fue dejado de lado, no interviene en las audiencias en los juzgados que adoptamos medidas preventivas y cautelares. Entonces, el juez debe disponer en forma fundada todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, su libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial de su núcleo familiar. En ningún caso puede disponerse medidas recíprocas o a cargo de las víctimas o que restringan sus derechos.
Si el tribunal decidiera no adoptar medida alguna, su resolución debe expresar los fundamentos de tal determinación. Es decir, todo queda bajo la responsabilidad del tribunal, del juez o la jueza que interviene en el caso. Es un sistema inquisitivo porque el juez debe. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe tener prueba que haga verosímil el hecho y valorarla. Es decir, no solamente debe adoptar las medidas, pero debe haber una prueba. Entonces, ¿qué es valorar la prueba? Si tiene prueba, hay que valorarla. ¿Qué es valorar la prueba? Y la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido es lo que dice Davis Echandía cuando define a la valoración de la prueba. La eficiencia, la eficacia de la prueba refiere al poder de convicción que tiene sobre el juez. La prueba es eficaz si el juez está convencido de que justamente sirve para adoptar esas medidas que vamos a adoptar. En cuanto a la prueba necesaria para decidir a la adopción de las medidas preventivas o precautorias en el proceso cautelar, podemos hablar de la existencia de una amplitud probatoria, al analizar los hechos de violencia de género sin perjuicio de requerir la prueba pertinente en los casos denunciados para poder adoptar las medidas y fundar las resoluciones judiciales. Se debe valorar los hechos en virtud de los elementos aportados, lo que en virtud de la urgencia de las medidas que se deben adoptar, las pruebas suelen ser fragmentarias e incompletas, pero deben existir. Seguimos insistiendo que alguna prueba debe de haber. La adopción de las medidas cautelares no requiere plena prueba, pero sí la verosimilitud, como leímos que el artículo 59 hablaba de que sea verosímil. La verosimilitud, que es el fumus boni juris, y el peligro que encierra el no disponer las medidas de protección en espera de las resultancias del proceso de conocimiento, periculum in mora, artículo 314 y siguientes del Código General del Proceso. Es decir, no podemos hacer todo un proceso de conocimiento porque además sabemos que las medidas se deben adoptar porque se debe tener su respuesta la víctima de violencia en forma eficaz e inmediata. Debemos decidir tener presente pautas expresamente establecidas. El artículo 3º, infine, dice que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. Esta norma vigente se dispuso porque hay dificultades probatorias, amparadas en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y los niños, niñas, adolescentes que se desarrollan dentro del hogar, que es un sagrado inviolable, como dice la Constitución, ¿verdad? El artículo 11, el hogar es un sagrado inviolable. En general, la violencia se desarrolla dentro de ese hogar que es sagrado inviolable. Entonces tenemos que tener en cuenta justamente todos esos elementos. Se debe tener presente que por seguridad la mujer y sus hijos son los más vulnerables, y ante la duda, mejor hay que resolver, intervenir y justamente evitar un mal mayor. Las decisiones judiciales que se tomen eventualmente contra el varón denunciado deben estar motivadas, o sea que deben explicar en forma clara y transparente los fundamentos, ¿verdad? Los fundamentos son los cuales, por los cuales nosotros adoptamos una medida. Tomamos en cuenta también el artículo 46, a lo que la doctora que habló en primer lugar hacía referencia, que nosotros tenemos un artículo 46 de la ley, que se refiere a la parte penal más que nada, pero es interesante la valoración de la prueba, que dice justamente el nombre, artículo 46, valoración de la prueba. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 140, el artículo 140 del Código General del Proceso habla que el juez debe valorarla de acuerdo a la sana crítica, es decir, que es la unión de la lógica y de la experiencia en la sana crítica.
Entonces, dice que sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 140 del Código General del Proceso, debe tenerse especialmente en cuenta que los hechos de violencia constituyen en general situaciones vinculadas a la intimidad o que se efectúan sin la presencia de terceros. El silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual no debe ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. La diferencia de edad, de condición económica, las dádivas, regalos y otras formas de compensación serán valorados como indicadores de abuso de poder en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Esto da mucho para pensar y este artículo nos hace pensar justamente cómo debemos valorar la prueba. La Suprema Corte de Justicia, por acordada, estableció la aplicación de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que es la acordada 7647 del 2 de abril del 2009. Y reconoció a la mujer como sector vulnerable por su simple razón de género, sección 2, artículo 1.3, 1.4 y 8. Y se propuso empoderar su acceso a la justicia, porque estamos hablando en general que la mujer que hace la denuncia debe acceder a la justicia en forma efectiva, y el juez es responsable si no adopta medidas, porque debe explicar por qué no adoptó las medidas preventivas y las medidas cautelares. El juez deberá, en todos los artículos dice el juez deberá, pero no debemos olvidar que alguna prueba debe de haber. Nosotros, los jueces, recibimos muchas veces las denuncias en forma telefónica, a través de la seccional policial. Son muy pocas las veces donde la víctima va directamente al juzgado y se le labra el acta, sino que muchas veces las recibimos en forma telefónica. Entonces le pido a la policía, haga un relevamiento fotográfico, recabe los mensajes de muerte que tiene la víctima, porque casi siempre cuando vienen las audiencias, a veces vienen el mismo día, el otro día, o a veces a los meses, porque no siempre podemos fijar la audiencia enseguida. Entonces le pedimos a la policía, auxiliar de la justicia, que nos ayude, que ellos vean cuáles son los mensajes, que transcriban los mensajes y los transcriban y los manden en el parte policial, que hagan el relevamiento fotográfico, por ejemplo, de la casa que está incendiada, o incluso agreguen el certificado médico de la víctima que fue a su sociedad médica, no fue al forense, porque es una revictimización, tener que al forense, que al equipo técnico, el equipo técnico está desbordado, no hacen evaluaciones de riesgo, ya les voy diciendo, así que si bien la tendrían que hacer en 24 horas, eso no existe porque están desbordados, entonces nos están mandando unos 50, 60 expedientes diarios diciendo que no tienen para hacerla, que sería diadrogénico, algo así. Bueno, no hacen las evaluaciones de riesgo. Muy bien, me encantó. A pesar de que la ley lo exige. Y nosotros los jueces mandamos a hacer la evaluación de riesgo, pero no se están haciendo. No importa, porque no se estén haciendo, no podemos no adoptar las medidas por lo que estuvimos hablando. Entonces, aunque los jueces en caso de conflicto o duda deben inclinarse obligatoriamente, no queda como una facultad. El artículo 3 dice que debe resolver justamente, no hay una posibilidad por decidir según la interpretación más favorable a la mujer en situación de violencia, de acuerdo al artículo 3 de la ley que hicimos referencia, en los hechos es casi imposible aplicar un principio de favorabilidad o ante la duda por la mujer, de forma objetiva. Entonces tenemos que tener algún elemento, porque si no tenemos ni una prueba, es difícil a veces cuando no tenemos ni una prueba, porque la policía duda, decir, bueno, no, pero vino a hacer la denuncia, pero entonces ya enseguida decimos, bueno, algo hay, porque no es que las mujeres todos los días salgan a la calle y digan, bueno, acá yo voy a decirlo, como dijo la doctora, ¿verdad? Por venganza, porque bueno, porque se me ocurre, hoy me levanté mal y voy a hacer una denuncia contra mi marido. Es difícil porque en general es todo un andamiaje que comienza justamente en los juzgados de violencia, nosotros los juzgados que tenemos la competencia, o si no los juzgados en el interior del país que tienen la competencia en esta materia. Así que ante la duda, la prueba debe existir, aunque sea una mínima prueba, aunque sea indicios, y
con esa base de prueba, el juez incluso por teléfono adopta las más urgentes medidas y se ratifican en la audiencia. No podemos decir que no hay proceso, y esto se los digo porque hay una sentencia, y no quiero referirme a ella, pero hay una sentencia que no es mía, pero que dice que como no hay proceso es nulo, pero hay proceso. La ley 19.580 establece un proceso cautelar, un proceso inquisitivo y un proceso en el cual se deben adoptar las medidas preventivas y cautelares. No podemos decir que no haya proceso y por lo tanto haya nulidad. La Suprema Corte incluso descartó la posibilidad de declarar inconstitucional la ley de violencia de género. Hay 2 sentencias, o varias más después, pero 2 sentencias, las primeras en el 2018, en donde la Suprema Corte dijo que la ley 19.580 era aplicable y se aplicaba. En la forma posible, porque se aplica en el fondo. Nosotros intervenimos en acoso callejero, en acoso, en violencia sexual, laboral, en todo tipo de violencia, no solo los 18 casos que establece la ley, porque la ley no está exhaustiva, pero nosotros intervenimos en todos los casos de violencia de género. Somos juzgados de violencia doméstica, pero intervenimos en los casos de violencia de género porque una ley no puede dejar de aplicarse. Bueno, creo que con esto ya más o menos traté de ceñirme el tiempo y no sé, porque no lo tomé el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Ahora tiene la palabra Lucía. ¿Está por ahí? Buenas tardes para todas y todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto. 2 apreciaciones previas. Lo primero, muy agradecida, me honra esta invitación y compartir este panel con prestigiosas docentes y juristas. También decirles que me voy a referir a la materia penal para diferenciar un poco de lo que mencionaba recién Lilian y también para que se entienda. Por otro lado, y ya comenzando, entiendo que cuando hablamos de valoración de la prueba con perspectiva de género, primero hay que tener en cuenta otros conceptos previos que nos permiten entender de qué estamos hablando. Esas prenociones nos ayudan a nutrir de alguna manera al derecho procesal y al derecho probatorio con otras disciplinas. Solo las voy a enumerar por razones de tiempo, les invito a después seguir profundizando. Esos conceptos entiendo que son lineamientos generales de qué se entiende por perspectiva de género, generaciones e interseccionalidad, estereotipos y sesgos, diferenciar, algo que es muy importante, diferenciar la etapa de valoración de lo que pueden llegar a ser los estándares probatorios, esto siguiendo terminología de Ferrer Beltrán. Por otra parte, el deber de motivación, el concepto de debido proceso, y algunos problemas prácticos, por ejemplo, cuando existe escasa prueba de cargo o solo el testimonio de la víctima, como mencionaban recién las compañeras. También otros problemas prácticos que se pueden llegar a dar con resabios de la concepción según la cual el Estado no puede intervenir en ciertos conflictos. Esto es algo que, bueno, empieza a desvanecerse con la suscripción de la Convención de Belén do Pará, ya desde el 94, pero también encontramos que en el derecho penal existen reglas que en apariencia pueden parecer neutrales, que continúan perpetuando la discriminación. Ahí yo entiendo, y esto es algo que también lo mencionaron recién las compañeras, hay una conceptualización de Gloria Pollatos que a mí me gusta mucho, porque es muy ilustrativa, que ella dice algo así como que tener en cuenta la perspectiva de género en el derecho implica una metodología de análisis de la cuestión litigiosa, que debe desplegarse en todos aquellos casos en los que involucran relaciones asimétricas de poder o patrones y estereotipos de género, y va a exigir la integración, si se quiere, del principio de igualdad en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, en una búsqueda de soluciones más equitativas ante situaciones desiguales, como sabemos muchas de ellas estructurales. Incluso empezar a desterrar que cuando se habla de género se está hablando exclusivamente de mujeres, o que ello sea sinónimo de mujeres. Debemos considerar otras disidencias, otras identidades normativas o hegemónicas.
En ese sentido, y ya yendo a lo más específico del campo probatorio, hay autores como José Luis Ramírez Ortiz que se han cuestionado qué puede aportar la perspectiva de género en el ámbito probatorio y en el análisis de las cuestiones concretas. Por ejemplo, imaginen los casos cuando solo existe la declaración de la víctima y no haya posibilidad de recolectar otra evidencia para de alguna forma corroborar, entre comillas, sus dichos. También encontramos consideraciones de la doctrina muy interesantes, como por ejemplo las de Concepción Gimeno, una autora española, que nos habla de la existencia de un mandato de tomar decisiones conforme a derecho que eviten reproducir estereotipos de género y sus efectos. Y allí es donde entra a tallar algo que también mencionaban recién las compañeras, que tiene que ver con el carácter de principio informador que se le da dentro del ordenamiento y que opera, si se quiere, la perspectiva de género como un criterio interpretativo, que debe dejarse sentir en cualquier momento del proceso en el que entren en juego consideraciones en mayor o menor medida estereotipadas. ¿Y esto por qué creo que es tan importante? Bueno, porque justamente yo entiendo que no se puede pretender un juzgamiento, o incluso antes, no se puede pretender una valoración de la prueba con perspectiva de género, si en primera instancia no se recolectaron evidencias y se practicó la prueba teniendo en cuenta la herramienta que implica la perspectiva de género en el derecho. Reitero entonces que la perspectiva de género es útil, por ende, para detectar estereotipos, máximas espurias y desactivarlas. Ahora bien, al desactivarlas hay que aplicar otras, y ahí surge un nuevo desafío que bueno, daría como para hablar mucho también sobre eso. En el plano, si se quiere, más empírico, existen estudios de victimización que dan cuenta cómo ciertos patrones o tendencias mal utilizadas reproducen dentro del proceso los estereotipos de género. Y ahí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, consideraciones como, bueno, la tardanza en denunciar, el no aislarse inmediatamente luego de los hechos, el publicar en redes sociales, la retractación, el volver al hogar o al lugar usual de concurrencia de la víctima, incluso la visita del agresor a un centro carcelario, el vestirse de determinada manera, la historia sexual previa de la víctima. Hay un caso muy conocido donde se destacó que la víctima utilizaba ropa de encaje roja, ropa interior de encaje roja, fue un caso en Ica, Perú, donde el tribunal entendió que solo por esa consideración de utilizar ese tipo de ropa interior ya se había preparado para tener relaciones sexuales. Vean ustedes. Y eso me da el puntapié para hablar justamente de qué sucede con la valoración, por ejemplo, y específicamente en los delitos sexuales. No hay otro ilícito donde se ponga tanto foco, tanto esfuerzo en que la víctima sea vista como responsable, como sucede justamente en los delitos sexuales. Por ejemplo, la presencia de un montón de sesgos en la declaración, y aquí sí, para no mencionar ningún caso puntual, me armé como un listadito de ejemplos de cosas que suceden, que las vemos lamentablemente a diario, que tienen que ver con, bueno, por ejemplo, tildar a la víctima de confrontativa, poner el foco en la identidad u orientación sexual de la víctima, exigir la prueba del estrés postraumático, pedir pericias para ello específicamente, pedir asimismo la reconstrucción de un delito de naturaleza sexual. Todo ello, por supuesto, vulneratorio de toda la normativa nacional e internacional, pero también, y más importante, del derecho a la integridad, a la personalidad, a la libertad sexual de la víctima. Otro ejemplo también es cuando se hace ingresar en la valoración por la vía de los interrogatorios cuestiones como, bueno, saber si la víctima había asistido a terapias psicológicas o psiquiátricas antes de los hechos denunciados y por qué motivos, si la víctima previo al hecho denunciado había mantenido relaciones sexuales con otras personas. Todas consideraciones que, como ustedes pueden fácilmente advertir, entran a tallar con un montón de estereotipos y sesgos que van a incidir luego en la valoración y posterior juzgamiento. Entonces, insisto, los estereotipos inciden en el juzgamiento de delitos y desde las primeras fases ya van a estar desplegando todos esos sesgos que después van a incidir en lo que va a ser la resolución final. Hay algo muy interesante que yo se lo he escuchado decir al maestro Binder. Él habla algo así como de una ceguera al conflicto por parte de los operadores judiciales,
puesto que estas prácticas estereotipadas, que en sí mismas importan, por supuesto, violencia institucional, igualmente van a estar afectando el derecho de acceso a la justicia para las víctimas que acuden justamente a un sistema en busca de reconocimiento, de protección de sus derechos, y terminan enfrentándose muchas veces a una denegación por el protagonismo de estos mencionados sesgos, estereotipos o prácticas machistas. Acudir, por ejemplo, como les decía recién, a la vida sexual previa es una prohibición normativa, pero además no es algo que sea conducente ni que guarde relación de idoneidad ni de utilidad con el hecho a probar. Allí ustedes tienen una sentencia muy reciente, que les dejo la cita, es la 298 del 2021 del Tribunal de Apelaciones de Primer Turno, que justamente deja por escrito esta consideración que ya la sabíamos desde la teoría, que obviamente entrar a mirar la vida sexual previa, por supuesto que implica un estereotipo y un sesgo de género. Además, los estereotipos que integran la estructura argumentativa, cuando esto se da así, obviamente que debemos insistir para que no suceda, formándonos más, buscando mejores estrategias de litigación con perspectiva, para evitar eso que habla la doctrina de como ese salto al vacío, ¿no? Esa forma de inferir conclusiones, cómo se hace ese salto al vacío y que esas conclusiones no se vean integradas con sesgos que en definitiva van a terminar cercenando el acceso a la justicia y el derecho a la prueba. Vean ustedes nada más y nada menos que dos de los corolarios principales del debido proceso. Ahí, bueno, la doctrina, sobre todo comparada, no sé cómo estoy de tiempo. Bien, bien. Ahí, no sé si alguien quería intervenir porque escuché ahí como un micrófono. Les decía que la doctrina comparada en este sentido, hay una autora de Bolivia que a mí me gusta mucho, que es Marta Noya. Ella tiene un artículo que despierta una gran interrogante. Yo cuando lo leí me apasioné realmente ya desde el título, porque ella dice algo así como la sana crítica del juez insana para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Dicho estudio, que es muy interesante y se los recomiendo, nos lleva a determinar, en definitiva, que si la sana crítica del juez, que tanto estudiamos en el grado, si bien es un sistema arreglado y equilibrado de valoración de la prueba para dictar sentencia, muchas veces presenta debilidades en su aplicación. Por ejemplo, desde una perspectiva feminista va a encontrar un principal límite en que el juzgador o juzgadora, al estar impregnado de una ideología patriarcal y androcéntrica, al momento de realizar la valoración de la prueba va a anteponer esa ideología, emitiendo en sus fallos, consciente o inconscientemente, criterios que van a estar cargados de prejuicios y subvaloraciones. O también, si se quiere, manteniendo jerarquías patriarcales y perpetuando con ellos situaciones de subordinación que son estructurales en las mujeres y otras disidencias, y sobre todo cuando le agregamos otros factores como pueden ser situaciones de pobreza o exclusión social. Complementando esos argumentos, hay algunos autores españoles que analizan específicamente el tema de valoración con perspectiva de género, por ejemplo, Ramírez Ortiz, que se ha referido, que recién lo mencioné también, en cuanto a qué pasa en la valoración de la prueba cuando existe un testimonio único, que no se pueda corroborar. Allí este autor ha hecho un profundo análisis sobre este aspecto, después se complementa con otro análisis de otra autora que también me gusta mucho, que es Olga Fuentes, también española, que entiende que la perspectiva de género en definitiva no puede colmar situaciones de insuficiencia probatoria, pero lo que sí puede hacer es contribuir a evitar que esas situaciones de insuficiencia probatoria se reproduzcan o sucedan en la práctica. Y allí es donde, bueno, en la necesidad de atender a la realidad social de nuestros días como criterio interpretativo, es que vamos a encontrar justamente a la perspectiva de género, como les decía hoy, como un principio informador del ordenamiento que tanto jueces y juezas como operadores, todos y todas, debemos respetar en la labor de interpretar y aplicar el derecho en la solución del caso concreto. Hay un autor que no puedo dejar de mencionarlo, que es Jordi Ferrer Beltrán. Él tiene también una ponencia muy interesante que está en YouTube, también se las recomiendo, que él la tituló La paradoja de la valoración probatoria con perspectiva de género, porque bueno, en su opinión, en realidad, en el momento de la valoración de la prueba, él dice que la perspectiva de género aporta cero especificidad,
Y esto él lo dice porque, bueno, él entiende que valorar con perspectiva de género es, en el mejor de los casos, dice él, valorar lisa y llanamente sin sesgos de género. Pero lo que él dice es que, bueno, en realidad se deberían valorar sin ningún tipo de sesgos, tanto ni políticos ni religiosos, en cualquier tipo de proceso. Esa es su posición. Para finalizar, y como conclusión o reflexión muy primaria, porque lo que compartí con ustedes fueron algunas ideas sueltas, daría para hablar horas sobre este tema. Entiendo que, bueno, el derecho, primero que nada, como construcción social, está realizado fundamentalmente por hombres y está inevitablemente teñido de sesgos androcéntricos y heteropatriarcales, que aun cuando se pretenda que tiene una vocación de neutralidad, creo que, bueno, justamente una de las aspiraciones de la perspectiva de género como herramienta, como categoría analítica, es justamente intentar echar por tierra esa aparente neutralidad y servir de herramienta para comprender que la realidad no se puede analizar en forma neutra, sin que ello implique en situaciones de desigualdad, que muchas veces son, como les dije, estructurales, tiendan a perpetuar la discriminación contra mujeres y disidencias. Por otro lugar, tanto en el derecho en general, pero específicamente en el derecho penal, existen reglas en apariencia neutrales que van a tener como destinatario un sujeto sin género, con omisión de la experiencia y la perspectiva de esas mujeres o disidencias. Y eso va a estar incidiendo en la valoración de la prueba, pero también va a estar incidiendo en todo momento, ya desde la recolección de las evidencias que van a formar parte del acervo probatorio dentro de ese proceso. ¿Qué hacer, en definitiva, para pautar algún tipo de cambio? Sería lo que todos nos preguntamos o creo que nos hemos llegado a cuestionar alguna vez, desde ese, aunque sea pequeño granito de arena que nos proponemos hacer en el día a día. Y bueno, entiendo que al menos aplicar e interpretar las normas sin tener en cuenta esta perspectiva sería negar completamente la existencia de todas estas consideraciones, pero fundamentalmente de disposiciones normativas que también forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque reitero, se trata de normas aplicables, que ya fueron mencionadas, no son ni ideas ni ideologías, como se les suele denominar, sino que son normas integrantes del ordenamiento jurídico, ya sean nacionales o internacionales. Por lo tanto, si bien no hay fórmulas mágicas, entiendo que ya el hecho de estar poniendo el tema sobre la mesa es muchísimo, y creo que tenemos que aspirar a formarnos más, a contextualizar más estos temas, y a por lo menos lograr un avance en ofrecer una lectura alternativa que sea capaz de hacer visible que, bueno, que este conjunto de reglas probatorias que ya existen, con las que ya contamos, pero que muchas veces se olvidan, nos permite ya desde hoy ir trabajando en una construcción de una racionalidad jurídica que empiece a abandonar prácticas discriminatorias. Les agradezco mucho la atención brindada, espero que haya sido de utilidad y quedo totalmente a disposición para intercambiar, seguir profundizando. Bien, muchas gracias. En primer lugar, yo les agradezco a todas por participar y les vuelvo a reiterar que quienes tengan preguntas que las pueden dejar en el chat, que las vamos a transmitir. Yo tenía una pregunta, que es cómo creen que inciden las narrativas de los medios de comunicación, muchas veces atravesados por estereotipos de género, en la valoración de los y las juezas y puntualmente en la valoración de la prueba. La que quiera contestar. No se peleen por contestar, por las dudas. ¿Yo puedo hablar algo de eso? Yo hice un curso para magistrados sobre periodismo, que todos los años sale respecto a las noticias y cómo establecer los medios de comunicación. Y la verdad que incide mucho, pero incide mucho en las personas de acuerdo a cómo se dé la noticia. La noticia muchas veces el periodista la da sin tener en cuenta, es decir, con estereotipos, con valoraciones subjetivas, porque de repente dice, sí, porque tal persona
iba vestida de tal forma, o ya tenía antecedentes, lo mataron y ya tenía antecedentes, o la mujer fue muerta, fue estrangulada y estaba semidesnuda con ropa de tal forma o tal otra, no nos interesa. Hay una mujer muerta y hay que investigarla de acuerdo al protocolo de femicidio que se aprobó para América Latina por Naciones Unidas y en la cual intervine en parte de la redacción. Entonces, la investigación debe hacerse también con perspectiva de género, y las noticias hay que tomar en cuenta que la noticia, una vez que se da, hay que creerle el 2%, el 3%, lamento decirle, y no sé si hay un periodista acá, porque yo tenía todas las competencias, yo tengo 42 años de trabajo, durante muchísimos años tuve todas las competencias, penal, civil, laboral, adolescentes, incluso estuve en Paso de los Toros varios años, y teníamos toda la competencia, era la única juez, única, como yo decía que era una monarquía, y por lo tanto, al tener todas las competencias, sabíamos más o menos cómo había ocurrido el hecho, pero a la prensa salía distorsionado totalmente. Entonces allí aprendí en tantos años que a la prensa hay que creerle el hecho objetivo, que hay una persona, mujer, por ejemplo, muerta. ¿Cómo ocurrieron los hechos? No sé. Eso le toca ahora a las fiscalías investigar, tomando en cuenta el protocolo, el modelo de protocolo de investigación de América Latina, aprobado por Naciones Unidas. Pero bueno, no sé si quedó contestado algo la pregunta, y alguien levantando la mano. Hay otra pregunta que acá estaba leyendo. Yo quisiera en el chat. hacer una intervención sobre eso, Lilian, si me permitís, 2 minutos, porque creo que hace falta diferenciar los formatos de verdad. Y acá sí creo que debemos ser estrictos y estrictas quienes trabajamos en el ámbito de lo jurídico, en comprender que el formato de verdad con el que trabajan los medios de comunicación es diferente. Es decir, los medios de comunicación construyen verdades consensuales. Los consensos después pueden tener que ver con las líneas editoriales, con políticas empresariales, con búsqueda de más audiencias, y allí cuanto más sensacionalismo mejor, muchas veces. Entonces eso, digamos, es un ámbito en el que quienes trabajamos en la justicia no nos podemos entrometer demasiado, porque tiene que ver con otro formato de trabajo. En el proceso judicial, por el contrario, la construcción de la verdad no es consensual. La construcción de la verdad es por correspondencia. Entonces, lo que a veces se nos dificulta enormemente es transmitir esta comprensión de que, independientemente de la verdad mediática que se instale en el proceso judicial, lo que requerimos son pruebas con determinadas características que atraviesen determinados filtros para establecer una verdad oficial por correspondencia. Creo que se produce un enorme problema cuando confundimos estos dos ámbitos y pensamos que el hecho de que un caso se resuelva mediáticamente en 5 minutos implica que judicialmente podemos resolver ese caso en ese tiempo. Sí, porque Lucía lo citó y trae suerte citar a Binder, creo yo. Me parece que hay que recordar algo que Binder viene diciendo hace mucho tiempo, y es que el sistema judicial le está cediendo al sistema mediático la construcción de verdades, porque esto de ir corriendo detrás de lo que dicen los medios, que entiendo que no es lo que dijo Lilian, sino todo lo contrario, pero esta influencia que a veces aparece en la forma de trabajo judicial a partir de las tapas de los diarios, aquí sucede mucho, lamentablemente, lo que hace es aportar a la confusión. Entonces me parece que quienes trabajamos en el ámbito del derecho, y creo que aquí la mayoría de quienes están asistiendo o son estudiantes de derecho o son abogados y abogadas, tenemos que pensar con mucha seriedad qué queremos hacer, si queremos tener una disciplina
que se consolide y que se libere de los pensamientos heteronormativos y de los sesgos y los estereotipos que tanto daño le han hecho a nuestra propia disciplina, o si queremos avanzar hacia un sistema de construcciones de verdades consensuadas, asumiendo que a veces vamos a quedar del lado minoritario en la construcción del consenso, que es lo que muchas veces sucede con lo mediático. Por eso yo creo que no hay que exigirle a los medios un sistema de valoración de la prueba como el judicial, porque no es su rol, pero sí hay que tener claro que el sistema de valoración de la prueba judicial es un producto de muchísimo tiempo de análisis, de trabajo, de reflexión, que en definitiva lo que tiende a intentar garantizarnos es que las decisiones que se tomen se van a tomar sobre la base de fuentes fiables. Entonces, no hay que exigirle a los medios que hagan esto, porque para eso está el sistema judicial, pero el sistema judicial no se puede convertir en un programa de televisión de panelistas opinando, porque si no ahí es donde generamos grandes conflictos. Bien, muchas gracias. Si no tenía nada que aportar, Lucía, le doy la palabra a Gonzalo Dotti, que está levantando la mano, y después otra compañera que va a leer una de las preguntas del chat. Buenas tardes para todos y para todas. Yo entré un poquito tarde a la jornada, pero igual me recontra enganché, muy interesante. Y simplemente para aportar, quienes trabajamos en el derecho y somos trabajamos con el derecho y tratamos de generar nuevas tendencias dentro del mismo. No sé si habrán comentado el caso de la Suprema Corte de Mendoza sobre un despido de una trabajadora por utilizar calza. No sé si lo comentó Leticia, que es de Argentina, si lo comentaron, si no, se los tiro como algo nuevo, porque fue una sentencia de un juez de la Suprema Corte de Mendoza, que justamente en la sentencia hace referencia a que él toma la decisión con una perspectiva de género. El caso, por así, para comentarles por arriba, pero si la googlean la van a encontrar en la sentencia, hace referencia a una mujer que trabaja en una estación de servicio, donde en el uniforme es una calza, le dan 1 o 2 talles menos de la calza que ella necesitaba, ella pide que le den el talle correspondiente, y a su vez venía luchando hacía tiempo para que no solamente le den el talle correspondiente, sino pantalones acordes, porque por ejemplo las calzas no tenían bolsillo, y cuando alguien iba a cargar y le paga con dinero en mano, tenía que, no tenía bolsillo para guardar la plata, tenía que ir y dejarla en el lugar. Bueno, y esa indumentaria, justamente ajustada en un cuerpo de una mujer, sufría obviamente todo tipo de comentarios desde el punto de vista de los hombres, del machismo. Entonces está muy linda la sentencia, muy interesante, porque hace todo un contexto de la situación que vivió esa mujer, no solo desde la discriminación por el equipo de trabajo que tenían que darle, que además de ser una calza, como no tenía bolsillo, está muy interesante porque habla de esos detalles que sí, claro, no estaba en igualdad con los trabajadores varones para tener una indumentaria acorde al trabajo que tenían que realizar. Además, sumámosle la calza, 1 o 2 talles menos, y eso también. Los hombres iban a echar nata, y bueno, obviamente. Los famosos piropos, creo que son insultos, y bueno, está muy interesante, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, de la Cámara Segunda. Y otra cosa interesante es que el juez justamente también es un hombre. Gracias, Gonzalo. María, creo que vos ibas a leer una pregunta. Sí, hola, buenas noches a todos y todas. Iba a leer la primera pregunta en el chat de JL para la jueza Leticia. Dice así: ante los órganos de segunda instancia, por ejemplo penal, ¿es posible probar que la judicatura de primera instancia utilizó un estereotipo al valorar los medios de prueba en que basó su decisión? Sí, nosotros acá en la Argentina tenemos varias sentencias que han revertido decisiones de primera instancia en materia penal, por eso ahí les voy a compartir algunas en el chat. Hay
una de acá de mi provincia que es muy interesante porque es un caso en el que aparecen en la valoración del Tribunal de Primera Instancia, yo diría que toda la lista que leyó Lucía, tardó en denunciar, el carácter de la víctima, siguió yendo a trabajar, es un abuso sexual en un contexto laboral, o sea, todo lo valoran en contra de la víctima y exigiéndole actitudes distintas. Ahí les comparto después la sentencia del Tribunal de Impugnación que revirtió esa resolución y ordenó un nuevo juicio. Y hay uno muy conocido acá en la Argentina, que es el caso de Lucía Pérez, una chica muy joven que mataron, que murió, porque todavía no se define judicialmente qué pasó en Mar del Plata, en el que la sentencia de primera instancia absuelve, pero la absolución también es como un decálogo de todos los estereotipos sobre la víctima, la conducta sexual previa, la situación de adicciones, la no vulnerabilidad por su condición de vivir con sus papás. Ahí se las comparto también, les comparto la de segunda instancia y la opinión amistosa que presentaron algunas organizaciones en ese caso, pero cada vez es más frecuente que aparezca el litigio en segunda instancia por la valoración inicial en base a estereotipos. Y en materia penal se abre una pregunta que a mí me parece que es muy interesante, que es, tenemos muy instalado, por suerte, y desde hace mucho tiempo en materia penal, que la duda debe favorecer a la persona que está acusada, ¿no? Eso es como algo que tenemos, creo que todos y todas muy claro, y insisto, muy instalado. Entonces, sobre esa base siempre se ha afirmado que no se puede condenar de cualquier forma, que para condenar hay que superar la duda razonable. La pregunta que aparece ahora y que en estas sentencias que les voy a compartir sobrevuela es, ¿se puede absolver de cualquier forma? El hecho de que yo resuelva una absolución, ¿me absuelve a mí de hacer esta fundamentación razonada de la prueba que tengo la obligación de hacer si voy a condenar? Y lo que se está respondiendo es que no. Si yo voy a absolver, también tengo que hacer una valoración de la prueba en el mismo sentido que si voy a condenar y siguiendo las mismas reglas. Y esto es lo que no aparece cuando vemos que pongo estos dos casos que son casos de víctimas, pero también tenemos, no tengo ahí la sentencia de segunda instancia, el caso, el estereotipo de la mala madre imputada por haber dado muerte a su niña en materia penal está muy presente, y tenemos varios casos acá en que también se ha llegado a la segunda instancia y se han revertido decisiones afirmando que la valoración para condenar se basó en el estereotipo de la exigencia de lo que debería haber hecho no esa persona en esa situación contextual en concreto, sino la buena madre estereotipada que tienen los jueces a la hora de mirar. Así que sí, hay, y los tribunales de segunda instancia están generando mucha jurisprudencia que está sirviendo. Claro, ahí ponen en el chat el caso de Romina Tejerina, es un caso terrible en la Argentina porque es una mujer que fue condenada por homicidio agravado, porque al tener a su bebé lo mató, que en esta época probablemente no sería procesada, pero pasó muchísimo tiempo en prisión por esa situación, porque se decidió cuando estos temas que estamos conversando hoy no aparecían ni por la puerta de los tribunales. Muchísimas gracias. Pasa a mi compañera la siguiente pregunta. Gracias, Leticia. Otra compañera envió una pregunta que es, ¿qué herramientas tenemos las abogadas y los abogados para impugnar las pruebas de las contrapartes en caso de que sean notoriamente sesgadas en materia de estereotipos de género? Para Lucía, puntualmente. Y para la que quiera responder, obviamente. Bien. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, normativa internacional hay mucha,
que las podemos detallar, podríamos estar un buen rato, pero sobre todo a nivel nacional, el artículo 46 de la 19.580, que entiendo, Lilian me corregirá si estoy en el error, es un criterio interpretativo que es transversal a todo el ordenamiento jurídico, no se aplicaría solamente en materia de regímenes de protección, sino también en materia penal, por ejemplo, en la pregunta concreta que están haciendo, donde allí se discute, la doctrina ha discutido qué es lo que hizo el legislador ahí, si se trata de máximas de experiencia que están relatadas allí en el artículo, si se trata de criterios interpretativos, de guías, de lineamientos, pero más allá de eso entiendo que no tienen un carácter taxativo. Si ustedes ven el artículo, habla, por ejemplo, de no mirar la vida sexual previa de la víctima, y otras consideraciones que entiendo que no son taxativas, sino que son orientaciones a tener en cuenta para justamente ver esa aplicación práctica que se va a dar después, si está permeada con estereotipos o con sesgos. No sé si fui clara. Bien, muchas gracias. María, vos tenías una pregunta. Si te parece, sigo primero respondiendo, leyendo el chat. Daniel pregunta, en base a la de género, ¿cómo se compatibiliza la presunción de inocencia con lo que establece la Convención de Belém do Pará en el artículo 3 de la regla interpretativa pro mujeres? No pregunta a nadie en especial, no sé quién le gustaría contestar. Yo puedo hablar algo de eso, y no sé, alguna de las colegas también, me imagino. Pero yo dije incluso, hice una pequeña referencia a que debe existir, aunque sea indicios, algún elemento, en el caso de los juzgados del cual soy titular, es decir, para poner medidas preventivas y cautelares debe haber indicios, porque de la nada no sale nada. Entonces, por lo tanto, si bien el juez tiene que tener algunos indicios. Y en materia del principio de inocencia sigue rigiendo. Es decir, para adoptar las primeras y más urgentes medidas se trata de proteger. Después se verá si en esa protección por un plazo determinado incluso pueden no mantenerse medidas, y hemos incluso dejado sin efecto medidas. ¿Por qué? Porque muchas veces después los fiscales, que requieren más tiempo para recoger otras pruebas necesarias, justamente son los fiscales los que verán si toman todos los elementos, los que nosotros recogemos y los que recojan ellos, para poder entonces tirar abajo la posibilidad de que ese agresor ya no sea inocente y sea culpable, ¿verdad? Quería Yo agregar complemento. Sí, perdón. No, era de lo anterior, para que no se perdiera. Un ejemplo práctico capaz que puede resultar ilustrativo y no sé si interfiere mucho, pero para no perderlo. Esa sentencia que yo les mencionaba recién del TAP primer turno, justamente refiere a un pedido que hacía la defensa de los imputados en relación a conocer las cuentas bancarias de las víctimas y el contenido de sus publicaciones en redes sociales. Entonces vean allí que justamente no solo que se trataba de prueba ilícita por esta prohibición normativa que hace el artículo 46 de la 19.580, sino que además contraría todos los principios normativos y no normativos con lo que tiene que ver de intromisión en la vida, la integridad, la intimidad, la vida sexual de las víctimas, etcétera, etcétera. Como un ejemplo para que vean cómo se puede llegar a manifestar en la práctica cotidiana, ¿no? Y más hoy en día con toda la proliferación y el movimiento que hay sobre todo en redes sociales. Sí, y yo quería complementar algo sobre la perspectiva de género y la presunción de inocencia, porque yo creo que detrás no quiero decir que quien hizo esa pregunta tiene un prejuicio, pero muchas veces detrás de esa pregunta hay un prejuicio, porque cuando tenemos clases más largas yo suelo hacer la pregunta de perspectiva de género mata presunción de inocencia, porque parece que se da así el debate, y en realidad yo creo que lo que la perspectiva de género ha venido a hacer, sobre todo en materia penal,
es a obligarnos a abandonar el estado de sospecha en el que poníamos a las víctimas que denunciaban hechos vinculados con algún tipo de violencia, que es un estado de sospecha en el que no poníamos a las víctimas de delitos contra la propiedad, o de estafas, o de cualquier, y mucho menos a una víctima varón. Entonces, lo que la perspectiva de género ha venido a hacer en el ámbito penal es, en primer lugar, a recordarnos que las mujeres no están en un escalón menor que el varón y las disidencias sexuales tampoco. Y lo segundo que nos ha venido a decir, que es un poco esto que cuando Lucía citaba a Ferrer y decía, él sostiene que en realidad la perspectiva de género no suma ni resta nada. Bueno, si nos tomamos en serio las reglas de la sana crítica y dejamos de colar a través de las máximas de la experiencia y el sentido común cosas que no son sentido común y no son máximas de la experiencia, como por ejemplo la afirmación todas las mujeres mienten, que está detrás de la afirmación esta mujer podría estar mintiendo, entonces probablemente lleguemos a acompañar esa conclusión de la perspectiva de género no suma ni resta nada, pero la perspectiva de género sí suma mucho porque ha tenido que venir a ponernos enfrente la obligación de decir de dónde vos sacás que esta mujer está mintiendo en este caso. Y ahí nos obliga a decir, bueno, es sabido que todas las mujeres mienten, porque la base para decir esta mujer miente en un razonamiento lógico sería todas las mujeres mienten, Leticia es mujer, entonces Leticia miente. Bueno, ¿de dónde sacás esa premisa superior? ¿Cuál es la base que vos tenés científica, empírica, para afirmar que todas las mujeres mienten? No, ninguna. Entonces no podés decir que esta mujer miente. Esto, que es lo que estamos obligados a hacer hoy en día, durante muchísimo tiempo pasó absolutamente desapercibido, y entonces alguien que vestía lencería roja está dispuesto a tener relaciones sexuales, alguien que quería un empleo en una estación de servicio y era mujer, estaba dispuesta a usar calzas para atraer al público, aunque sus compañeros varones tuvieran el uniforme normal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la perspectiva de género no se contradice con la presunción de inocencia, pero sí nos obliga a mirar la presunción de inocencia también sin sesgos, y a no hacer afirmaciones prohibidas, que es un poco esto que se ve en las sentencias con valoraciones prejuiciosas para absolver, a la hora de absolver, ni a poner exigencias probatorias demenciales. Es decir, cuando yo le sumo, lo que les decía, si yo le sumo requisitos a la ley cuando hay una víctima mujer, entonces yo no es que estoy siendo una ferviente cuidadora de la presunción de inocencia. Yo estoy mirando el sistema normativo con un sesgo. Ese sesgo es el que tenemos que intentar sacarnos, porque yo personalmente creo que todos y todas lo tenemos porque nos hemos formado en una sociedad patriarcal. Entonces, la perspectiva de género es esta luz de alerta que todo el tiempo nos dice, volvé a pensar lo que estás diciendo. ¿Realmente podés sostener lo que vas a sostener? ¿Tiene base en la prueba? ¿Las conclusiones se pueden respaldar? En ese sentido me parece que es una herramienta súper importante y no creo que lastime a la presunción de inocencia. Muchas gracias, Leticia. Otra de las preguntas que había en el chat es ¿cómo podemos distinguir si el uso de ciertas categorías es útil en términos explicativos o se trata de un estereotipo? ¿Cómo distinguir entre estereotipos buenos y malos? La que quiere responder la pregunta. Yo creo que estereotipos no se pueden utilizar nunca en la valoración probatoria. Sí creo que lo que hay que diferenciar es el concepto de estereotipo, que es la opinión generalizada sin sustento empírico, científico de ningún tipo, que tomamos para hacer una afirmación en el caso de la construcción probatoria propia del caso.
Y acá es donde la exigencia del litigio se vuelve más intensa. Hay un libro que es de 3 autores norteamericanos que trabajan muchísimo en temas probatorios, de Anderson, Jung y Twining, que se llama Análisis de la prueba, de la editorial Marcial Pons, donde ellos hacen una diferenciación en cuáles son las generalizaciones válidas y cuáles son las generalizaciones válidas para apoyar conclusiones sobre la base de la prueba. Y ahí vamos a ver, a mí me parece sumamente interesante ese texto, porque desarrollan esto de, no es que hay un polo positivo y un polo negativo y en el medio la nada, sino que lo que tenemos que estar testeando permanentemente cuando valoramos la prueba es el grado de sensatez o insensatez de las conclusiones que vamos a sacar sobre la base de los hechos que podemos afirmar como probados en el caso. Entonces, en un caso concreto, si aparece prueba que a mí me permite sostener que Leticia tenía un comportamiento de estas características que podrían permitir la conclusión de Leticia en este caso se comportó de esta manera, digamos, Leticia todos los días a las 5 tomaba mate y esto quedó acreditado, entonces es probable que ese día a las 5 estuviese tomando mate, ahí hay una afirmación basada en el caso. Cuanto más yo me alejo de los hechos del caso y más me empiezo a apoyar en generalizaciones genéricas, abstractas, es cuanto más riesgo corro de estar cayendo en una visión estereotipada. Esto sí, yo en vez de decir Leticia todos los días hacía esto, digo, las mujeres que viven en la ciudad de Leticia suelen hacer esto, entonces Leticia hacía esto, ahí es donde estoy entrando en la zona de riesgo. Pero creo, esto, insisto, lo planteo mucho desde el punto de vista penal, porque en penal tenemos esta exigencia de ser muy estrictas a la hora de mirar la prueba. Creo que en lo que tenemos que tener especial cuidado es en que las conclusiones que estamos sacando son conclusiones que pueden sacarse desde los hechos probados del caso y no desde afirmaciones que vienen del más allá del caso. Y hechos probados del caso que se vinculan estrictamente con lo que está controvertido. Porque si los hechos probados del caso son que Leticia tuvo 5 parejas sexuales antes del hecho, eso no tiene relevancia para discutir el hecho. O sea, el principio de hecho que es propio del proceso penal no es un principio, una garantía solo de la persona acusada. Es una garantía del proceso penal. Entonces, discuto el hecho sobre la base de la información relevante para el hecho y la prueba que me permite sostener esa información relevante para el hecho. Cuando me empiezo a separar del hecho y a traer valoraciones de otras circunstancias, es cuando entro en el riesgo de la mirada sobre estereotipos. No sé si contesté la pregunta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Yo tenía una consulta. Hoy, Leticia, hablaste de los estereotipos que nublaban la prueba, de la construcción de conclusiones basadas en estereotipos, y quería mencionar que también existe una retórica de lo privado en la justicia, en donde aún persiste la creencia de que el Estado no debería intervenir en estos conflictos porque supuestamente corren únicamente en el ámbito íntimo. Me refiero a que en vez de ser un problema sistémico, se lo intenta tomar como un problema individual, explicado, por ejemplo, por la disfunción de vínculos o un pobre manejo emocional, etc. Quería preguntar cómo ha ido evolucionando este pensamiento en el tiempo y qué tan presente se ve hoy en el sistema judicial. Bueno, voy a decir algo, ¿puedo? Perdón, general, entendí que era para el... Yo no hablaba porque pensé que era para ¿para quién Leticia es? la pregunta, no Para sé. Leticia, está. No, es para cualquiera en realidad. Mencioné lo que había hablado Leticia hoy. Muchas Dale. Sí, yo me gracias. callé Leticia. porque ya habrán visto que soy muy charlatana, así que Está perfecto, dejo... Leticia, vos aclaras mucho, está perfecto. Yo creo, por lo menos en la experiencia argentina, y entiendo que acá hay una cuestión que se vincula mucho con esto que salió varias veces de
la declaración única, ¿no? O sea, en términos procesales siempre como que se ha disfrazado esto que planteas, María, en esta traducción de, bueno, no podemos proceder porque además tenemos una imposibilidad de prueba porque es la palabra. Esos casos creo que son los más interesantes para el sistema, porque es donde entran en juego todas estas cuestiones de hasta dónde avanzamos en mirar los casos con perspectiva de género, la palabra de ella contra la palabra de él, ¿no? O la palabra de ella contra el silencio de él, muchas veces. Bueno, vamos a poner en pie de igualdad una relación desigual, ahí sí es donde aparece el trabajo fino que se tiene que hacer en el litigio, de mostrar concretamente cómo se manifiestan en una situación así las desigualdades. Y allí, bueno, el ámbito privado como excusa para la no intervención es lo que generó María da Pena en el caso de Brasil, ¿no? La ausencia de respuesta estatal por parte del Estado brasileño ante una situación que además el caso María da Pena es un caso que es sumamente interesante porque rompe muchos estereotipos, ¿no? No se trata de la víctima sumisa, vulnerable que esperaríamos, sino que se trata de una mujer que tenía características que se salen del esquema de la víctima perfecta y muestran que la inactividad del Estado llevó a una situación no solamente de riesgo de vida, sino la falta de respuesta. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a romper y se empieza a generar la obligación para los estados de decir, no, acá no hay ámbito público y ámbito privado, acá lo personal es político, esto se traduce en términos jurídicos en que hay que ingresar en el ámbito privado porque en el ámbito que conocemos como privado o como íntimo o como doméstico, con los calificativos que le queramos poner, es donde se suscitan las violencias más extremas muchas veces. Entonces, si tenemos estas violencias extremas, ¿cómo no vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a usar como excusa que, bueno, no, es que los problemas de casa se resuelven en casa? Si ahí está uno de los focos de lo que tenemos que trabajar si hacemos si queremos realmente una transformación estructural. Y ahí sí es interesante el debate que se plantea, por ejemplo, entre la visión de Tamar Pitch, que es una criminóloga italiana y cuestiona mucho el paso de la noción de opresión a la noción de violencia, ¿no? Porque cuando empezamos a intervenir nos apropiamos del concepto de violencia, establecemos distintas formas de violencia y Tamar Pitch va a venir a decir, ojo, que cuando pasamos de opresión a violencia, corremos el riesgo de pasar de la denuncia de un fenómeno estructural que nos pone en una situación de desigualdad a la posibilidad de individualizar estas cuestiones y decir, bueno, no, es una situación de violencia, es una situación de víctimas y victimarios, si nos ocupamos de los victimarios, resolvimos la situación. Y ahí nos olvidamos de la dimensión estructural que es la violencia, no es un fenómeno de uno a uno, es un fenómeno que posibilita esta estructura patriarcal que seguimos reproduciendo. Entonces, a mí me parece que está muy bien que cada vez nos hagamos más cargo desde los sistemas judiciales y generemos más obligaciones en los sistemas judiciales para no hacernos los desentendidos con esos ámbitos que tradicionalmente han sido concebidos como privados para intervenir en esa conflictividad y dar una respuesta, porque creo que es una forma de avanzar en la respuesta estructural. Pero también me parece que no hay que olvidar que esa respuesta estructural es la que estamos buscando, por lo menos desde ciertos sectores de los feminismos, en términos de, bueno, acá tenemos un problema que trasciende muchísimo el uno a uno, que me parece que donde más se ve esto, y perdón que hable tanto, con esto termino, pero me parece que donde se ve mucho esto es en la situación que relataba Lilian con las medidas de protección, ¿no? Este desborde
que tienen permanentemente los sistemas, porque lo que relató Lilian a mí me hacía acordar mucho a lo que pasa acá en la Argentina, con equipos que no dan abasto, que tienen que en un momento decirte no te hago más informes porque si te los hago te voy a mentir, porque no tengo el personal, porque no tengo el tiempo. Esto me parece que tiene que ver con el riesgo que corremos de encapsular las intervenciones sobre las violencias en el ámbito judicial. Porque si tenemos este desborde, probablemente se vincule con que hay otros sectores que no están incorporando la mirada de género en la formulación de políticas públicas, entonces el sistema judicial termina absolutamente desbordado y teniendo que intervenir en un montón de situaciones individuales que se dan en un contexto social que no se transforma porque nos quedamos en lo individual. Ahora, ahí, como Poder Judicial, el límite que nosotras tenemos es siempre la intervención individual. Nosotras no somos formuladoras de políticas públicas, salvo casos muy excepcionales. Un juez o una jueza a partir de un caso individual no puede decir y ahora el Ejecutivo tiene que hacer esto y tiene que abrir refugios y tiene que brindar subsidios. No podemos hacer eso porque lo que nos toca es restringir nuestras decisiones al ámbito individual. Ahora, cuando los otros poderes no ven lo que pasa con el crecimiento permanente y constante de estas situaciones individuales, es donde a mí me parece que todo este avance que ha habido en borrar la línea entre lo privado y lo público no ha repercutido en un Estado que piense políticas públicas que permitan cambios estructurales para realmente erradicar la violencia. Porque una cosa es erradicar la violencia y otra cosa muy distinta es erradicar a las personas violentas. Son dos escenarios completamente distintos y el escenario convencional que nosotros tenemos como obligación es el de la erradicación de la violencia. Y perdón que hable tanto, no lo puedo evitar, me callo para siempre ahora. Muchas gracias, Leticia. No sé si alguna de las otras dos exponentes tenía algo que decir al respecto, si no, pasamos a otra pregunta. Yo lo que quería agregar es que, por lo menos en Montevideo, que es donde más ejerzo, lo que a veces se ve y que es algo que queda quizá a mitad de camino de lo que decía Leticia y Lilian recién, es esta cosa como de intentar mediar, ¿no? A pesar de estar prohibido por la norma de manera explícita, muchas veces se da esta cosa de, bueno, esto podría ser capaz un problema más vecinal o podría ser algo más doméstico, quizá puedan encontrar alguna forma de entenderse o alguna forma de superar las desavenencias. Y eso obviamente, que si bien está a mitad de camino, no es el Estado diciendo yo no intervengo en lo doméstico o en lo privado, pero tampoco da una respuesta que sin ser la política pública, pero tampoco da una respuesta que realmente trate de abordar de manera integral a las violencias. Simplemente eso, que me parece que es una práctica bastante mala, que no ayuda para nada al fenómeno y bueno, que tendríamos que empezar a cuestionarla y a trabajar para ello. Bien, muchas gracias, Lucía. Si Lilian no tiene algo que decir sobre esta pregunta, no sé qué activó el micrófono. ¿No? Bueno. No, me estaba acordando, y traté de buscarla en la computadora, una sentencia que llevé a Perú en el 2015, me estaba fijando, pero no la encontré, aquel caso del empresario de Punta del Este, en donde fue procesado por un juez del interior del país y después posteriormente se revocó el procesamiento por un tribunal que después la Corte revocó la sentencia del tribunal, en donde decía que la muchacha, que creo que tenía 15 años, se prostituía, no era abusada sexualmente, se prostituía porque además era hábil declarante y ella quería prostituirse porque era hábil declarante, quería que el señor mayor de 70 y pico de años le comprara los championes y una recarga de celular.
En fin, ahí vemos una sentencia que no tiene ninguna perspectiva de género. Si bien no existía la ley de violencia de género, existían las convenciones internacionales ratificadas por Uruguay. Tenemos la sentencia de Campo Algodonero, que fue la primera sentencia en donde el Estado mexicano fue responsabilizado por no haber investigado las muertes violentas de las mujeres en Ciudad Juárez, y eso después tuvo una connotación, porque yo estuve en Colombia y el abogado, el doctor Ginés, que estaba trabajando el caso directamente, contaba que las madres que hicieron la denuncia, algunas fueron muertas y otras tuvieron que huir a Estados Unidos para que no las mataran, porque había toda una organización detrás y el Estado estaba ausente. Tenemos otro caso, que es el caso de Ángeles González Carreño, que es el caso en donde España fue responsabilizado por la muerte de la hija de Ángeles González Carreño, en la cual ella avisó que el padre, es decir, a la hija la mató el padre y después se suicidó, porque se vio que el papá, si bien no pasaba pensión alimenticia, le rompía los juguetes a la niña cuando tenía las visitas, había que priorizar el derecho del padre a las visitas con sus hijas, y bueno, priorizando el derecho del padre y haciendo visitas que no estaban supervisadas, mató a su hija. Entonces, sí habrá que tener cuidado en tomar decisiones, los jueces tomamos decisiones que obligan a los estados, y por lo tanto tenemos que ver qué es lo que resolvemos, y tenemos que resolver tomando en cuenta todas las convenciones internacionales. ¿Vamos? Entonces, por lo tanto, hay que ver qué se decide. Y todas las decisiones pueden ser apelables, porque hay una instancia superior. Entonces es importante que la persona que se ve dañada por una resolución, ya sea en la urgencia, como nosotros tomamos, o en la parte penal, pueda apelar. Sabemos que todos tenemos otra instancia para poder ejercer los derechos, supuestamente cuando los jueces nos equivocamos, que no somos infalibles. Muchas gracias, Lilian. Y antes de cerrar, una última pregunta sobre un tema que capaz que es un poco polémico, que es la cultura del escrache. Cuando una víctima de abuso decide exponer a su abusador en las redes sociales, muchas veces se genera una especie de conciencia sobre el machismo que hay en la sociedad, una especie de alerta social, muchas veces se patologiza al abusador. En ese sentido, mi pregunta es si creen que puede tener una especie de presión social sobre la justicia, y cómo creen que podría llegar a incidir, si creen que puede llegar a incidir, sobre la valoración del juez o la jueza, y puntualmente sobre la valoración de la prueba, la que quiera responder. Yo si quieren respondo, pasa que les voy a quitar como 20 minutos más. A mí, ya habrán visto que me encanta responder. Yo, así como antes dije que me parece que hay que entender que los medios de comunicación funcionan con una dinámica y la justicia funciona con otra, creo que también tenemos, esto lo voy a decir como integrante del sistema judicial. Aquí en la Argentina, muchas personas que integramos el sistema judicial a veces nos victimizamos diciendo que no nos comprenden, y en realidad yo creo que nos tenemos que preguntar un poco más si nosotros estamos comprendiendo la sociedad sobre la que tomamos decisiones y los contextos en los que tomamos decisiones. Como militante feminista, yo no estoy de acuerdo con la cultura del escrache. Me parece que la cultura del escrache y la cultura de la cancelación suprimen posibilidades de construcción de diálogos significativos para el cambio. Eso en términos generales. Ahora, en términos individuales, de las situaciones de víctimas que han padecido situaciones de violencia y que saben el sistema judicial al que se van a enfrentar,
porque me parece que hay una realidad que tenemos que admitir, y es que las sentencias como la que recién señaló Lilian, aún con leyes vigentes y con más conciencia sobre las convenciones, siguen siendo una realidad de nuestros sistemas judiciales. Me parece que el recurso, el recurrir a otra forma de tener algún tipo de reconocimiento o de reparación, no se puede cuestionar. No se puede cuestionar porque creo que es una consecuencia de una mirada sobre el sistema judicial en términos de no recibo respuestas. Entonces, me parece que como no se puede cuestionar, cuando esto se traslada al proceso judicial, tiene quien está ejerciendo la función de la magistratura, tiene que tener la misma posición que con relación al discurso de los medios de comunicación. O sea, digan los medios de comunicación lo que digan, a mí lo que me corresponde es verificar si en este caso hay pruebas suficientes. Y digan lo que digan las publicaciones en redes sociales, me corresponde lo mismo. Yo particularmente cuando me toca intervenir como jueza en la etapa de investigación, trato siempre de hacerles estas aclaraciones a las víctimas, sobre todo, que pueden hacer lo que quieran, porque nada de lo que hagan podrá ser valorado en su contra, ¿no? Entonces, lo que hagan afuera del ámbito procesal es absoluta atribución de ellas, pero sí que tienen que tener claro que nada de lo que hagan que no constituya prueba sobre los hechos va a tener una influencia en un sentido u otro en el juicio. Me parece que hay que trabajar mucho con esa idea. Quizás sea naive lo que voy a decir, pero tengo alguna evidencia empírica para acreditarlo, en la medida en que las víctimas tienen mayor posibilidad de saber lo que está pasando con sus procesos, mayor posibilidad de intervenir, mayor posibilidad de tener información, mayor posibilidad de ver a los jueces, los fiscales, de asistir a audiencias, más aumenta la confianza en que están siendo tomadas en serio en el proceso judicial, y eso a la vez genera cierta disminución de la queja fuera del proceso judicial. Pero ahí yo creo que nos debemos una discusión los sistemas judiciales de si lo que estamos haciendo y la forma en la que lo estamos haciendo es suficiente para las demandas de esta época, o si nos estamos quedando a mitad de camino, y eso genera las búsquedas de justicia en otros ámbitos que en definitiva terminan siendo perjudiciales para todos, para todas, porque las sensaciones al final del túnel son tremendas, se generan otras disputas. Yo creo que nada bueno queda de esto, pero que tenemos mucha responsabilidad. Quienes intervenimos institucionalmente tenemos mucha responsabilidad y nos tenemos que hacer cargo. Bien, muchas gracias, Leticia. No sé si Liliana o Lucía tenían algún comentario al respecto para hacer. Si no, un compañero está pidiendo la palabra. Nicolás. Buenas tardes a todos. Yo quería hacerle una pregunta a las expositoras, y es si consideran que una creación artística, por ejemplo un videoclip musical, podría configurar un tipo de violencia de género, o por el contrario es una manifestación lícita de la libertad de expresión. A cualquiera de las tres expositoras. ¿Qué pregunta? Bueno, me parece interesante, porque en el caso de la música moderna, que a mí me gusta mucho, hay muchos videos de esos videoclips en donde podría haber, según se interprete o según se vea, violencia de género respecto a la mujer en general, o niños, niñas, adolescentes también. Pero estoy preguntándome si hubiera una denuncia concreta en el caso de la competencia de los juzgados de familia especializados,
es decir, la competencia que nosotros tenemos, si podríamos poner medidas preventivas, es decir, por ejemplo, prohibir que ese video se siga publicitando, se siga circulando. No sé, no se me ha planteado, espero que no se me plantee, porque me voy a ver en una disyuntiva, pero me parece que la más indicada es la colega penal, que es la más indicada para contestar esto. Yo la verdad, a ver, no quiero hablar mucho del tema porque hay un caso muy conocido, actual, del cual soy la defensora, la abogada particular. Ese caso está en el Tribunal de Apelaciones todavía, entonces preferiría no pronunciarme públicamente sobre ello, como además no lo hemos hecho en la prensa, porque también entendemos que exponer mucha cosa en la prensa sigue revictimizando y justamente va en contra de lo que estamos tratando de proteger o prevenir. Lo que sí voy a decir en un término teórico, si se quiere, es que para mí, desde mi punto de vista, nada justifica la revictimización ni la violencia en ninguna de sus manifestaciones, ya sea que se trate de un texto, una manifestación artística o cualquier actividad o conducta humana. Lo que entiendo es que en el caso concreto, si se sometiera a consideración de la justicia cualquier conflicto, obviamente va a ser un tema de valoración y de ponderación de derechos del juez o jueza interviniente en el caso concreto, de cómo se debe valorar en el caso concreto o ponderar en el caso concreto esa situación. Nunca podemos llegar a generalizaciones ex ante, sino que bueno, en el caso concreto se va a tener que ver sencillamente cómo se va a ponderar, si la libertad de expresión va a primar más o si va a primar más el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a no verse revictimizada o vulnerada de las múltiples maneras que podamos imaginar. Entonces, conclusión, siempre mirar el caso concreto y será un tema de ponderación ponderación de derechos fundamentales, ambos válidos, que el juez tendrá que valorar, que reitero, no estoy descubriendo la pólvora, es lo que hacen todos los jueces y juezas en cualquier caso, en definitiva ponderar y ver qué derecho en la situación concreta va a prevalecer y cuál se va a aplicar teniendo en cuenta la normativa vigente. No sé si respondí tu pregunta, Nicolás. Sí, muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Y si no hay más preguntas, dejamos por acá. Como les decía al principio, un placer para nosotros poder realizar este tipo de actividades y seguir invitándolos a participar, que vamos a seguir estando organizando actividades. Estamos muy contentas de que participen tanto las invitadas como quienes han hecho las preguntas y demás. Así que, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. A las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, excelente, como siempre, gracias.